Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, la palabra del Señor nos dice de que Dios creó a los animales, ¿verdad? Y hay animales que tienen una conducta tan particular que la Biblia nos dice que los miremos y aprendamos de ellos. Por ejemplo, hay un insecto muy pequeño que es una hormiga. Y dice que si le miramos a la hormiga, vamos a aprender lo sabia que es ella. La sabiduría. ¿Una hormiga puede enseñarnos? Sí, puede enseñarnos. Y no es porque se comió muchos libros, ni porque estuvo en una universidad, sino porque vive sabiamente. ¿Te has dado cuenta que las hormigas no necesitan, por ejemplo, que alguien les ande controlando? ¿No? O que tienes que marcar tarjeta, ¿no? Y tienes que entrar e incorporarte al trabajo del día, no. Sino que instintivamente ellas trabajan, se movilizan, no están quietas, ¿verdad? Por eso el Señor la pone de ejemplo en el libro de Proverbios, para que de ella aprendamos esa conducta sabia que la hormiga tiene. No es el propósito del mensaje, pero estoy haciendo una introducción. Hay otros dos animales también, del cual el Señor dijo que aprendamos de ellos, ¿ya? Está en Mateo, vamos al libro de Mateo, por favor. Les invito a abrir el libro de Mateo e irnos al capítulo 10, ¿sí? Y al versículo 16. Y aquí menciona 4 animales, ¿no? Pero a 2 de ellos los pone de ejemplo en su conducta. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios en Mateo 10:16? Dice de esta manera: he aquí, dice, yo os envío como ovejas, nosotros somos las ovejas, ¿no? En medio de lobos. Toda la gente mala, ¿no? Ahora dice aquí: sed pues, ¿cómo tenemos que ser, hermanos amados? Prudentes. ¿Como qué animalito? Como las serpientes. Y también tenemos que ser sencillos. ¿Como qué otro animal? Como la paloma. Hermanos amados, aquí en este versículo se mencionan 4 animales. Uno de ellos nos representa a nosotros, la oveja. Y en este mundo estamos somos ovejitas, pero estamos en medio de ¿qué, hermanos amados? De lobos. Mucha gente que hace daño, ¿no? Por supuesto que también estamos en nuestro día a día, tal vez con otras ovejitas, ¿no? Que también tienen nuestra fe, que creen en el Señor Jesucristo, pero después no sabemos con quiénes más estamos andando, no sabemos. Por eso es que el Señor ha recomendado a que seamos prudentes como la serpiente. Es decir, la prudencia es algo que debe acompañarnos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué, hermanos amados? Porque nuevamente somos ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Ahora, es más crítico todavía, porque la Biblia habla de que hay lobos que están como disfrazados. ¿De qué se disfrazan, dice? De ovejitas, ¿no? Se ponen su cuero ahí están, andando entre las ovejitas. Por eso es que el Señor nos recomienda ser prudentes. Prudentes. Y el diccionario, ¿cómo define la palabra prudencia? Se define como cautela, moderación, sensatez, buen juicio, y es un sinónimo de las palabras cuidado, cordura, madurez, discreción. Entonces, en nuestro andar, hermanos, en medio de este mundo, tenemos que ser prudentes,
empoderados. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Bien. Y por supuesto que surge un montón de historias, ¿no? Que a veces uno, en el tiempo se llegan a saber cosas y uno se dice, pero ¿saben que esa persona era mi compañero de trabajo? Dice, ¿no? Cuando se llega a destapar cosas en el tiempo y uno se da cuenta que había estado trabajando por muchos años con una persona que se dedicaba a estafar gente, ¿no? En fin, tantas cosas. Pero ahí nos recomienda el Señor. Nuevamente vamos a leerlo este versículo todos juntos, por favor. Mateo 10:16, 10:16, 2 y 3. He aquí, la prudencia, hermanos, importantísimo. Y el Señor Jesucristo en la epístola de Tito recomienda, en un solo capítulo van a ver ustedes recomendaciones respecto a esto. Vamos a la epístola de Tito, por favor. Ahora, esta recomendación de ser prudente, ¿será solamente para los jóvenes? Los que ya tenemos varios años, ya estamos fuera de esta recomendación. La respuesta es no. Y este versículo lo demuestra. Tito capítulo 2 dice de esta manera: pero tú, dice, ¿no? Le dice a Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina, hermanos amados? Fíjense, la sana doctrina no solamente está asociada a la posición en Cristo, tan maravillosa posición, sino también está asociada a la conducta. Que los ancianos, fíjate, ¿cómo tienen que ser los ancianos? Dice, sobrios, luego serios, y la tercera característica, ¿cuál había sido? Prudentes. A los que también ya tenemos años en el camino del Señor, hermanos amados, la Biblia nos recomienda igual que seamos prudentes. El hecho de que los años hayan pasado, es verdad que nos enseña mucho, ¿no? Un anciano realmente tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, pero la recomendación es que siempre también esa prudencia que ha acumulado en los años se le acompañe aún en la edad madura, ¿no? Los ancianos entonces tienen que ser prudentes. Ahora fíjate, ¿a quién también recomienda prudencia? Acá fíjate, en el versículo 4. A las que enseñen, dice en el versículo 4, a las mujeres jóvenes, ¿a qué? Hay que enseñar, dice a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué dice luego? A ser prudentes. Entonces, una esposa joven tiene que también ser prudente. Entonces, son recomendaciones, ¿no? Que nunca están de más. Entonces, las mujeres jóvenes, las esposas jóvenes también tienen que ser prudentes. Dice luego a ser castas, ¿no? O sea, puras, ¿no? Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, la prudencia es recomendada para todos, amados hermanos. Los jóvenes no se libran, fíjate, aquí en el siguiente versículo, en el 6, ahí los jóvenes también están... es para ellos también la recomendación. El 6 vamos a leerlo todos juntos, 2 y 3. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces la prudencia tiene que acompañarle a un joven, a una esposa joven, pero también a los que han alcanzado madurez, ¿no? Siempre, nunca está de más. Porque nuevamente nos estamos conduciendo en un mundo que está, ¿cómo está el mundo? ¿Serán todo ovejas? No, este mundo también tiene lobos.
Y más todavía, ¿no? Pablo dice en sus epístolas que va a llegar un tiempo, dice, que la gente va a ser mala, pero va a tener, dice, un aspecto de piedad, dice. O sea, un cuerito de oveja bien genuino va a tener, ¿no? Que tú vas a decir, no, esta persona es muy buena, ¿no? Pero en realidad no va a ser así. Eso lo dice la Biblia, que en los posteros días la gente va a ser así. Va a tener un aspecto bien piadoso, pero por dentro va a estar lleno de maldad. Por eso la Biblia nos recomienda también a ser prudentes. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, esas recomendaciones para ti, es para mí también, amado hermano. Yo también necesito, y cuántas veces también yo he hecho cosas imprudentemente, ¿no? Y uno dice, uy, me acuerdo cómo he hecho eso, dice, ¿no? Me acuerdo una vez recién casados, hermano, con mi esposa, nos fuimos a Chilumani. Los que conocen Chilumani, pues es un lugar muy bonito. Los Yungas realmente son la creación de Dios bella, hermanos amados, realmente, ¿no? Nos fuimos a Chilumani, recuerdo, y ahí yo cometí como cabeza de hogar recién casado. Se nos ocurrió caminar, dijimos, vamos a conocer el río, ¿no? Yo pensé que el río era como de Caranavi, así bien amplio, gigante, ¿no? Y le dije a mi esposa, vamos de paseo hacia el río. Y mi esposa me pregunta, ¿y qué nos llevamos? No, no nos llevamos nada, le dije, ¿no? Porque ahí en el río debe haber tiendas, le dije. Y esa fue mi imprudencia tremenda, ¿no? Pero llevémonos fruta, no, vamos a encontrar ahí abajo, debe haber para vender. Llevémonos algo de tomar, agua, no, debe haber ahí abajo para comer, le dije, ¿no? Para tomar también. Y emprendimos el camino, hermanos. Me acuerdo una mañana, fuimos descendiendo. Y pregunté yo ahí a una persona, ¿y dónde queda el río? ¿Cuál río? Me dijo, ¿no? Creo que hay un río, pues aquí. Ah, bueno, sí, más abajo, me dijo, ¿no? Seguimos bajando, hermano, ¿no? Y el sol empezaba a darnos en toda su intensidad. Cuando llegamos ya aproximamos al río, escuchamos ruido de aguas, ¿no? Y la vegetación se tornó más densa, y ya las ramas nos golpeaban para abrirnos paso en el rostro. Había unos insectos enormes que pasaban zumbando por nuestra cabeza, ¿no? Y llegamos al río, hermanos amados. El río no era pues como algo enorme, era angosto nomás. Y yo decía, ¿dónde están las tiendas para vender, ¿no? Para comprarse gaseosas? No había eso. Encontramos un montón de avispas junto al río. Y hermanos, pues teníamos que emprender el camino de subida. Les cuento que el sol nos había dado ya fuerte en la cabeza, que ya un poco teníamos cierto dolor de cabeza, ¿no? Entonces emprendimos el camino de subida. Gracias a Dios que llegamos, hermanos, bien, pero con un fuerte dolor de cabeza. Ese es un hecho así cortito, bien sencillo, que se llama imprudencia, ¿no? El confiarse en que, sin preguntar, sin averiguar, que las cosas están así. Ser prudente hubiese sido decir, bueno, sí, llevemos refrescos, llevemos esto, tal vez no encontremos esto, ¿no? En fin, pero en la vida, amados hermanos, todos los que ya somos mayores, sin lugar a dudas, querido joven, hemos atravesado experiencias que pueden servirte a ti como consejos. Un anciano, una anciana, tiene con seguridad, mucho más si es un ministro como nuestro pastor, tiene consejos para ti. Por eso es que como joven, busca ese consejo. Tus mismos padres tienen un consejo para ti, porque ellos ya han pasado, han experimentado lo que a veces es poner la mano en el fuego y quemarse y sentir el dolor. Hay quienes aprenden a ser prudentes ya por esa experiencia de lo que es tocar el fuego, ¿no? Y dicen, no, nunca más voy a hacer esto, dicen, ¿no? Pero hay quienes lo aprenden a través del consejo. ¿Qué es mejor, aprender a través del consejo o a través de la experiencia? Es a través del consejo, ¿no? Quemarse es muy doloroso.
Lo mejor es aprender por el consejo, pero a veces somos tan tercos que queremos aprender mediante la experiencia y salimos pues quemados. Bien, el rey David, por ejemplo, en su juventud, era alguien prudente, muy prudente. El rey David, sí. Antes de ser rey, ¿qué era David? Era un pastorcito, ¿no? Pero esa sencillez que de pastor, él era un joven muy prudente. Fíjense, vamos a 1 de Samuel, a ver. Y en 4 versículos aquí, vas a ver que se habla de la prudencia de David. En 1 Samuel, para empezar, en el capítulo 16. ¿Qué es lo contrario de prudente? Imprudente, ¿verdad? Imprudente, el confiado, que como yo esa vez decía a mi esposo, no, vamos a encontrar ahí abajo. Pero esto llevamos, no, vamos a encontrar ahí abajo. ¿No? Entonces, muy confiado a veces uno, ya sucede lo inesperado, ¿no? Fíjense acá en 1 Samuel 16, en el versículo 18, dice que estaban buscando un músico para que toque para el rey Saúl, ¿no? Estaban buscando un músico. Entonces dice el 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, dice, ¿no? Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Y luego, ¿qué dice? Prudente en sus palabras. Y hermoso, y Jehová está con él. Aquí por primera vez se le llama a David, se le considera como un joven prudente en sus palabras. O sea, no solamente la prudencia tiene que manifestarse en la conducta, sino también en nuestras palabras. A veces hablamos y nos damos cuenta después de que hemos hablado de más, ¿no? Uy, hemos hablado de más, decimos. Entonces la prudencia siempre tiene que estar también, ser parte de nuestras palabras. Aquí dice que David era considerado en su juventud como una persona prudente en sus palabras. Pero vayamos al capítulo 18. Fíjense que aquí estamos viendo cómo al rey, a David, antes de ser rey, se le consideraba una persona prudente. En el 18:5, y ustedes me ayuden a leer, por favor, al 18:5, ustedes léanlo, por favor, 18:5 de 1 Samuel, 2 y 3. Y salía... Muchas gracias, hermanos. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba. ¿Cómo se portaba? Prudentemente. O sea, la conducta de David también, hermanos, era prudente. Él era joven, era pastorcito de ovejas y su conducta era prudente. Son 2 versículos que le llaman a David prudente, ¿no? Pero sigamos viendo en el 14, en el mismo capítulo, versículo 14, yo lo leo, dice de esta manera, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Oye, qué bonito, ¿no? Que Dios ahí respaldaba la actitud de David. Se conducía David prudentemente. Nuevamente leemos este versículo, por favor, y ustedes me dirán 2 y 3. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Tercer versículo en que David es mencionado como una persona, un joven prudente. Ahora el versículo 15, esta prudencia
con la que se conducía el rey, el David, quiero decir, no era todavía rey, le llegó a impresionar al rey Saúl, ¿no? Me impresionó mucho. Fíjense qué dice en el versículo 15. Nuevamente les pido a ustedes que lo lean, por favor, hermanos. 2 y 3. Y viendo... Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente. O sea, la conducta prudente, hermanos, no pasa desapercibida. El ser prudente. Y el rey Saúl lo miró a David y vio una conducta prudente. Ahora, hermanos amados, ¿por qué la Biblia dice a los ancianos, a los jóvenes que sean prudentes? Porque esta conducta del rey David, que era la prudencia, en cierta etapa de su vida, años después, cuando ya no era pastorcito, sino era un rey, en un episodio de su vida, dejó a un lado esa conducta. Y fue cuando se asomó, cuando dice que el pueblo estaba en guerra, y él se quedó en su palacio. No estaba con el pueblo. Normalmente él salía a la guerra con el pueblo. Él se quedó en su palacio, dice, y que por la tarde, dice la Biblia, él estaba en su cama, así. O sea, esa conducta prudente, todo quedó a un lado, ¿no? Y se asomó a un balcón y vio una mujer bañándose. Era seguramente en casas más allá, seguramente el palacio tenía un terrado, y la vio a esa mujer bañándose, y no mandó a llamarla cuando le dijeron que era una mujer que tenía esposo, era una mujer casada. Peor todavía, el esposo era un soldado de David que estaba combatiendo por David la guerra. Ahí se ofuscó David y la tomó. Y le trajo tremendas consecuencias, hermanos amados. Severas consecuencias le trajo. Ustedes ya conocen la historia, ¿no? Pero fíjense, esa prudencia en el paso de los años, a veces uno puede cometer alguna imprudencia. Por eso es que la recomendación de la palabra es para los jóvenes y también para los ancianos, que siempre seamos prudentes, que no dejemos a un lado esa actitud prudente. Y aquí vamos a ver dos ejemplos, vamos a ver, de imprudencia, de prudencia e imprudencia. Primer ejemplo de imprudencia vamos a ver aquí, aparte de lo que les cuento ahorita de David, ¿no? Que vimos que dejó la prudencia y cometió un terrible pecado que le trajo severas consecuencias, hermanos. No solo a él, a su reino, a su familia le trajo. En fin. Hay un proverbio que dice de esta manera, fíjate, en el libro de Proverbios al capítulo 17, vayamos. ¿Qué libro dijimos, amados hermanos? Proverbios, capítulo 17. A su nombre. Amén. Proverbios 17, versículo 19. Proverbios nos enseña bastante de la prudencia, amados hermanos. Si quieres aprender razones prudentes, aquí está el libro de Proverbios. Tiene mucha enseñanza. En el 17:19 dice de esta manera: el que ama la disputa, ama la transgresión. Ahora, fíjate este versículo, esta parte del versículo. Y el que abre demasiado la puerta, busca ¿qué cosa? Su ruina. ¿Y qué es abrir demasiado la puerta? Es dar mucha confianza a alguien. Entonces quiere decir que
relacionarnos, y especialmente con gente del mundo, hermanos, tiene que tener cierto límite, especialmente en la juventud. Si tú abres mucho la puerta, te pueden venir tremendos problemas. Entonces, a eso se refiere. Ahora leámoslo todos juntos, por favor, 2 y 3. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Ahora, un ejemplo les pongo. Había un rey muy bueno, se llamaba Ezequías, pero él cometió un error en esto de abrir demasiado la puerta. El rey Ezequías es reconocido inclusive por la historia, ¿no? Porque él construyó, dice, un acueducto, ¿no? Antiguamente siempre la gente iba a recoger agua de los pozos que estaban fuera de la ciudad y venían con su cántaro, ¿no? Pero el rey dice que hizo un acueducto de este lugar donde había harta agua y metió el agua por ese acueducto hasta la ciudad de Jerusalén. Para ese tiempo eso era grandioso, ¿no? Que el agua ya estaba en la ciudad, no tenían que salir a recogerlo. Y dice que ese acueducto empezaron a cavar de acá, del sector de arriba, un grupo, y del sector de abajo, otro grupo, ¿no? Fueron cavando, y dice que llegó un momento en que ambos escucharon el sonido del otro grupo, ¿no? Y lograron completar el acueducto, obra que hasta ahora está en Jerusalén. Y así, hace días justamente hablaba el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de una plaqueta que conmemoraba el encuentro de esos dos grupos, ¿no? El rey Ezequías, bajo su reinado, se hizo este acueducto. Un rey que buscó a Dios, pero tuvo un momento en que cometió una imprudencia. ¿Cuál fue la imprudencia que cometió? Fue justamente esto de abrir demasiado la puerta, hermanos. Darles demasiada confianza a ciertos visitantes. ¿Cómo ocurrió esto? Segunda Reyes, a ver, vayamos a Segunda Reyes nuevamente, hermanos. Yo les cuento que este libro de Reyes, con mi esposa lo hemos leído varias veces, y siempre nos ha impresionado cómo te enseñan la vida de estos reyes, ¿no? Hay reyes que tuvieron conductas prudentes realmente, pero hay reyes que fueron imprudentes, peor, dieron lugar a la idolatría, ¿no? Y este libro de Reyes tiene unas enseñanzas. El Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, hermanos, que se escribió justamente también para nosotros, para enseñarnos cosas, ¿no? En Segunda Reyes 20, vamos al versículo 12, y aquí vas a ver cómo es que, ¿a qué se refiere esto de abrir demasiado la puerta? Es dar confianza, demasiada confianza, a quienes no conocía bien. Dice, en aquel tiempo, Segunda Reyes 20:12, Merodach, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, eran de Babilonia, fíjate eso, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. El rey de Babilonia envía mensajeros al rey de Israel. Babilonia quedaba lejos, lejanas tierras, al oriente. Entonces, ¿qué hace el rey Ezequías? Fíjate en el versículo 13. Y Ezequías los oyó, dice, ¿no? Y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. O sea, Ezequías, hermanos, literalmente les abrió demasiado la puerta. Porque, sabes, antes los reinos grandes invadían a los reinos pequeños.
Pero a veces invadían y encontraban que ese reino no tenía mucho dinero. Y semejantes viajes de un ejército de miles de personas a quienes tenían que dar comida, en realidad cuando conquistaban esa tierra veían que había sido a pérdida, porque todo lo que han dado de comer a su tropa, todo, no han podido recuperar con el botín. Pero aquí, ¿qué estaba haciendo el rey Ezequías? Les estaba mostrando que en Jerusalén había harto dinero. ¿Y qué ocurrió? Fíjense. 14. Entonces el profeta Isaías, un profeta mesiánico, vivió en tiempos del rey Ezequías, se conocieron, hablaron. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? El profeta le preguntó al rey. Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa?, le pregunta el profeta. Y el rey Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy serán llevados ¿a dónde? A Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Años después sube al poder, o tiempo después sube al poder Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fue justamente quien viajó hasta Israel y le invadió. Y se llevó todo el oro, hermanos amados. Todo el oro. Entonces, ¿es bueno abrir demasiado la puerta? No. Querido joven, querida hermana joven, si tienes un amigo que no es cristiano, responsabilidad es no abrir demasiado la puerta. ¿A qué me refiero con eso? A que siempre tengas un límite en el cual no permitas que otras personas pasen. Esto es importantísimo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, amados hermanos, es una actitud tremenda del rey Ezequías, ¿no? Que, como les digo, fue un rey temeroso de Dios, pero tuvo una falla, y fue esta justamente, ¿no? Que el profeta le cuestionó: ¿qué has mostrado? Les he mostrado todo, le dijo el rey, ¿no? Todo les he mostrado. Bien, hay otro ejemplo también en la Biblia de lo que es prudencia e imprudencia. Ambas cosas están en este relato. Y el Señor Jesucristo contó una parábola, y está en Mateo 25. Ahora vamos a trasladarnos al libro de Mateo. Y como introducción, te digo, ya con el paso del tiempo uno dice, ¿no? Creo que algo que siempre nos ha gustado a mi esposa y a mí ha sido viajar mucho, manejando. Este último viajamos les conté, creo que fuimos a Pando, fue nuestro último viaje por tierra, por Rurrenabaque, hacia Riberalta, y de Riberalta hacia Cobija. Ya en la experiencia de buenos viajeros siempre preguntamos, ¿no?, las rutas, y evidentemente vimos de que en el tramo de Rurrenabaque, Santa Rosa, hay un sector hacia Riberalta que es todo selva y que no hay gasolina, hermanos, en el camino. Por prudencia, ¿qué tiene que hacer uno? Elevarse, cargar el tanque a full, ¿no? A full. Porque si no cargas a full, puedes quedarte en el camino. Y no hay gasolineras, hermanos, en el camino. Con ese clima que es tan hermoso, pero es caliente, ¿no? Y en el tiempo ya uno aprende, ¿no?, las experiencias de un viajero, de alguien que le gusta hacer excursiones. Y la vida así nos va enseñando, ¿no? Pero es bueno aprenderlo, como decíamos en un instante,
Mejor aprendamos mediante el consejo, ¿no? Y no mediante la experiencia, que a veces es dolorosa. Mejor escuchemos a alguien que te diga, el fuego quema. Mejor oigamos eso y no entremos al fuego y no sintamos que realmente el fuego quema. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bien, Mateo 25. Aquí el Señor va a relatar una parábola. Esta parábola, ahí no sé si tienes en tu Biblia un título. ¿Qué título tiene en tu Biblia ese capítulo? O esa parte. Parábola de las 10 vírgenes. Eran 10 doncellas, 10 señoritas, ¿no? Y el reino de los cielos va a comparar el Señor a estas 10 señoritas, a la actitud que tienen estas 10 señoritas. Pero ojo, ¿no? Que aquí una virtud había en estas señoritas, en un grupo de ellas, y había algo negativo en la otra parte. La virtud era de que eran prudentes y otras eran insensatas. Dicho sea de paso, un sinónimo de imprudente había sido también insensato. A ver, fíjense este relato. A ver, aprendamos aquí de la Biblia todos, hermanos. Fíjense que dice, porque el reino de los cielos... No, sí, acá. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Fíjense que en este grupo de muchachas hay similitudes. Yo he encontrado 7 similitudes. A ver si encuentras más o encuentras las mismas. ¿Cuáles son las 7 similitudes? Para empezar, las 10 eran vírgenes. Primera similitud. Segunda similitud, que tomando ¿qué cosa tomaron estas muchachas? Sus lámparas. Las 10 toman sus lámparas, hermano. Hasta ahí no hay diferencia. ¿Y qué hacen las 10? Salieron a recibir al esposo. El esposo tenía que venir. Entonces las 10 se levantan, 10 vírgenes, las 10 toman sus lámparas y las 10 salen a recibir al esposo. No se sabía a qué hora iba a llegar el esposo. No se sabía. Pero le daban sus lamparitas porque en medio de la oscuridad era necesario tener esa lámpara para alumbrar, ¿no? Dice que todas toman sus lámparas. ¿Y qué similitud hay? También en el versículo 5 hay otra similitud. Anda al 5, a ver. Ya hemos encontrado 3 en el versículo 1. Dice en el versículo 5, y tardándose el esposo no llegaba. ¿Qué hicieron todas? Cabecearon todas, las 10, hermanos. Las 10 empiezan a cabecear. ¿Y qué hacen luego? Se durmieron. Ahí está 5 similitudes. Todas cabecean y todas se duermen, ¿no? Y en el versículo 7 encontramos otra similitud. Fíjense, otra similitud. 2 más. Bueno, para empezar en el 6, y a la medianoche se oyó un clamor, dice, aquí viene el esposo, llegó esa voz, ¿no? Salid a recibirle. Ahora, fíjense, aquí hay 2 cosas que hacen también las 10, hacen esas cosas. Entonces, todas aquellas vírgenes, las 10, ¿qué cosa hicieron? Se levantan. Las 10 se levantan, hermano. Y luego, las 10 arreglan sus lámparas. Hasta ahí son 7 características que las 10 vírgenes hacen. Pero aquí vienen las diferencias. ¿Qué diferencias habían? Versículo 2, volvamos a ver. ¿Qué diferencia encuentran en el versículo 2? 5 de ellas, ¿cómo eran? Y el resto, insensatas. 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Y cómo se ve esto? Fíjense. Versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, ¿qué hicieron? No tomaron consigo aceite. No, vámonos. Tenemos que ir a sacar al esposo, ya tomemos las lámparas. Por ahí alguien les dijo, no, lleven aceite. Muy pesado, ¿cómo vamos a llevar aceite? No, vámonos nomás.
rápido va a venir seguro el esposo. Se lanzaron, ¿no? Y esa es una actitud imprudente. Es como les dijera yo, estoy viajando de Susanabaque hacia Riberalta, has cargado gasolina, no, debe haber todavía mi tanque, ¿no? Pero cuando hacia Riberalta, no importa con el carro, me lanzo, mira, anda el carro, me lanzo. Estas vírgenes insensatas no tomaron consigo aceite. Ahora el 4, fíjate, ¿qué actitud tenían las prudentes? Mas las prudentes tomaron aceite, ¿dónde? ¿En qué? En sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, llevaron dos cosas. La lámpara seguramente era pequeña, fácil de manejar. Pero la vasija, ¿será fácil de manejar? No. Y sobre todo si está cargada de aceite, es pesado, ¿verdad? Más pesado. Entonces, las prudentes tenían que andar con su aceite acá y con su lámpara acá. Pesado de caminar, difícil movilizarse, sí, pero llegado el momento, sirve. La vida del insensato a veces es bien fácil, parece, no, ya hago esto ya. Ah, no, ¿qué te importa? No va a pasar nada, y se lanzan, ¿no? El imprudente. Estas vírgenes nos enseñan eso, amados hermanos. ¿Cuánto dicen amén? A ser precavidos, prudentes. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, dice el 5. Y el 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y aquí se dan cuenta de algo las insensatas, ¿no? 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué estaba pasando con sus lámparas? Se apagan. Se apagan. Las prudentes no dijeron eso, porque seguramente ellas han ido aumentando de su vasija aceite y no tenían el problema, ¿no? Pero las insensatas, las imprudentes dijeron, ya se lo está pagando. Y justo han dicho que ya ha llegado el esposo. Ahora ellas eligieron el camino fácil, ¿no? Dadnos de vuestro aceite. Cuando yo leí el siguiente versículo, aprendí una lección, ¿no? Que a veces hay que decir no, justamente por ser prudente. En el siguiente versículo, ¿qué hacen las prudentes? Ya, les compartirán nuestro aceite, dicen. No hacen eso. Dice el 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Yo decía, no, pero esto parece egoísmo. El no querer compartir parece ser egoísta, decía yo dentro de mí. Este versículo me trajo esa reflexión, pero no. Había sido más bien un acto prudente el a veces decir no. No te puedo dar, porque si yo te doy a ti, a mí más me va a faltar. Yo más ya no voy a tener. Entonces las vírgenes prudentes hicieron eso, ¿no? Si les damos a ustedes, puede ser que inclusive nosotros y ustedes ya no tengamos del aceite. Entonces a veces es prudente decir no. No había sido egoísmo, no es egoísmo, había sido prudencia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué pasó en el versículo 10? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó con la puerta? Se cerró la puerta. O sea, aquí viene la otra diferencia más, que de las 10 solamente 5, y justamente las prudentes
son las que logran entrar. Y las otras no entraron. Dice en el 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En este relato, hermanos, aprendemos actitudes prudentes y actitudes imprudentes. De esa manera nos enseña el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Pero fíjate, no, hablando de la prudencia es que hemos llegado a este capítulo, pero este capítulo también se hace reflexionar, ¿no? ¿Qué vírgenes entran a las bodas del esposo? Las prudentes. La prudencia. La prudencia. Es importante la prudencia, amados hermanos. Para ya ir cerrando nuestra meditación, quiero invitarte a leer en el mismo Mateo, el capítulo 7, Dios nos ayude, amados hermanos, ¿no? A veces en nuestra carne nos empecinamos con algo y no oímos el consejo. A veces nos ocurre eso. Y a veces experimentamos el dolor después, producto de una mala decisión, producto de no haber escuchado las razones prudentes, que nos da la misma Biblia. Mateo 7, 24, dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, importante haber sido oír, pero también hacer, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, si nosotros oímos la palabra y vivimos conforme a la palabra, somos como este hombre prudente que edificó su casa sobre sólidos fundamentos. ¿Qué pasó en el 25? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué cimientos? Sobre la roca, sobre algo sólido. Ahora fíjate en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, el segundo grupo también escucha la palabra, pero no hace caso. Le compararé a un hombre insensato. Insensato, no te olvides que es sinónimo de imprudente. Que edificó su casa, ¿sobre qué edificó su casa? Sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. El oír las palabras de Dios y no hacerlas, hermanos, es como edificar una casa sin fundamentos sobre la arena. Pero oír la palabra y hacerla nos compara a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿En cuál grupo queremos estar, hermanos? ¿En los que oyen y hacen o los que oyen y no hacen? Por supuesto que en el primero, ¿no? Queremos oír el consejo de Dios y aplicarlo en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.